Bueno, hermano, hermana, Dios les bendiga, sean bienvenidos cada uno de ustedes, igual a los seguidores a través del canal de YouTube y de nuestras redes sociales, pues darles la más cordial invitación a esta casa de Dios. El Espíritu Santo de Dios sigue operando con poder, con gloria, sanando al enfermo, libertando al cautivo, así que están cordialmente invitados. El día de hoy vamos a meditar en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Amén. Quizás le denominaré al tema de la prédica el día de hoy la bendición de enfocarse en tu propósito. Pablo hablando a este pueblo de Dios, a los filipenses, y Pablo diciendo: miren, yo aún no alcanzo todo lo que quiero alcanzar en Cristo Jesús, aún no alcanzo en el propósito que yo quiero alcanzar en Dios, yo mismo no pretendo haberlo logrado ya todo, pero aunque todo no lo he alcanzado, aún no llega a mi vida lo que yo anhelo, lo que yo deseo, algunas cosas todavía no se han cumplido, dice, pero hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. La versión traducción lenguaje actual dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. ¿Cuál es la meta de un cristiano? Llegar al cielo. Y solo es la única meta. La meta aquí, mientras estamos en la tierra, es hacer la voluntad del Padre. Porque Jesucristo dijo muy claro: no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, mire, Pablo dice: está bien, aún no alcanzo la meta, las metas, todo lo que yo anhelo en Dios, pero he decidido ya no fijarme en lo que ya he recorrido, en lo que yo ya hice, en lo que yo viví, en lo que yo atravesé, en los tiempos difíciles, en las circunstancias, en el pecado que antes me ataba. Ya no me fijo en eso, en lo que ya pasó, en lo que ya vivió, en lo que pasó el día de ayer quedó atrás. Eso ya no forma parte de mi presente ni de mi futuro. Ya no me voy a fijar en mi pasado, en los tiempos de atrás, sino que ahora me concentro, me enfoco en lo que me falta por recorrer. Hermanos y hermanas, cuando Pablo estaba hablando en este versículo, estaba diciendo: pueblo, hay que tener un enfoque. Pueblo, hay que caminar hacia adelante. Usted debe concentrarse en lo que le falta hacer de la voluntad de Dios, en lo que Dios le ha llamado a hacer y en lo que Dios le escogió para que usted vaya a hacer en el nombre de Dios. El pasado, lo que usted ha vivido, los problemas, las adversidades, las tormentas, lo que ha venido suscitándose en días anteriores, meses anteriores, años anteriores, ya no forma parte de su presente. Y Pablo dice: enfócate en lo que te falta por hacer. Concéntrate, fíjate, pon atención en lo que debes hacer, en lo que caminando debes hacer, en lo que avanzando hacia adelante te falta por recorrer. ¿Se da cuenta? Satanás es el padre de toda mentira, y a él lo que más le encanta es engañar al pueblo. Pablo es muy claro, dice: olvídate del pasado, olvídate de los problemas de ayer, olvídate de lo que ha sucedido ayer. Extiéndete, avanza, progresa, camina, adelanta, crece hacia lo que Dios tiene delante de ti. El problema de las iglesias ahora, hermano y hermana, es que hay mucha gente que dice ser cristiana y está caminando hacia la salvación, pero está viviendo desenfocada para la salvación. Están caminando creyéndose salvos, pero viven desenfocados del estilo de vida que Dios quiere para la salvación. Es tremendo. Pablo les dice: pueblo, iglesia, enfócate, avanza, extiéndete hacia lo que está adelante, concéntrate en lo que te falta por hacer. ¿Cuántos sabemos qué es enfocarse o qué es enfoque?
o qué es enfocar. Enfocar es mirar hacia adelante, poner tu atención, mirar con atención, con detalle algo que está adelante, algo que es una meta, que es un objetivo, extraer con detalle esa imagen de algo, de alguien. Eso es enfocarse. Entonces, si Pablo les está diciendo, avanza hacia lo que Dios tiene para ti adelante, te dice enfócate. No te dice detente, no te dice aíslate, no te dice no hagas nada. Dice concéntrate, avánzate en lo que falta por recorrer. Pablo nos evidencia que era un hombre de acción, que a la fe que él tenía y decía tener, le ponía acción. Porque mire lo que dice, pero hago una cosa. Cuando usted quiere obtener un resultado, tiene que hacer algo. Cuando usted quiere un producto, un resultado de la fe, tiene que hacer algo. Cuando usted dice ser cristiano, hijo de Dios, debe hacer algo para el reino y el propósito de Dios. Cuando usted quiere ser salvo y llegar al cielo, tiene que hacer algo que viene de parte de Dios. Pablo dice, yo soy un hombre de fe, porque yo hago algo para obtener algo. Yo que dice, yo hago algo, dejo mi pasado, dejo mis cargas, mi preocupación, mi problema, mi adversidad, mi necesidad, dejo la situación ayer, del día de ayer, en el pasado, y me enfoco a avanzar hacia lo que está adelante. Hay que hacer algo para obtener algo. Hay que hacer algo para obtener un resultado. Si usted no le hace nada a la fe, ¿sabe qué va a obtener? Nada. Son principios bíblicos que el pueblo no comprende. Y está caminando enfocado en la salvación, pero vive distorsionado para la salvación. Pablo dice, ¿quiere un resultado? Haz algo. Yo hago algo y obtengo algo de Dios. La fe por obra, siendo hacedores, no oidores, hermanos y hermanas, avanzando en la fe. Por eso dice la palabra que Dios te quiere llevar de victoria en victoria. ¿Y cuándo va a obtener usted victoria sobre la batalla, sobre la adversidad, si nunca quiere guerrear? Si nunca se va a poner de frente del Goliat y le va a decir, hoy Jehová te va a entregar en mis manos y tu cabeza va a ser cortada y dada a las aves de los cielos. ¿Cuándo? Si usted no se decide a hacer algo en la adversidad, algo en su problema, algo en su dolor, algo en la escasez, algo que le está limitando, no va a obtener nada. Pablo dice, yo hago una cosa, hago algo. No me ligo a mi pasado, no me ligo a lo que ya no es mi presente, no me ligo a lo que me quiere detener. Yo avanzo, me extiendo a lo que está adelante. Pablo es muy claro y objetivo en esta palabra. Me enfoco a donde quiero llegar y me desenfoco en lo de atrás, en lo que ya no forma parte de mí. Y dirá, ¿por qué Pablo menciona esto? ¿Por qué cree? Porque cuando usted se enfoca en las cosas de adelante o se extiende, camina, avanza, se concentra hacia lo que Dios tiene adelante, usted, aparte de creer, va a empezar a caminar. Y cuando empieza a caminar, ya no solo va a hablar de fe, va a haber resultados de la fe. ¿Cómo quiere que Dios le use sanando enfermos si pasa sentado? ¿Cómo quiere que Dios le use echando fuera demonios si no hace algo? ¿Cómo quiere ser luz en medio de las tinieblas si está escondido en unas cuatro paredes? Pablo dice, yo quiero avanzar en Dios, en el propósito de Dios, pero hago algo. Suelto lo que me detiene, suelto mi pasado, me enfoco, porque voy a hacer lo que estoy creyendo, voy a caminar en lo que estoy creyendo por el futuro que Dios tiene adelante de mí. Y dice, dejo atrás el pasado, es decir, no dejo que me desenfoque. ¿Qué es desenfocar? ¿Qué es desenfoque? No mirar con claridad, mirar distorsionado,
Quienes usan lentes para mirar de lejos saben muy bien lo que es esto. Mira siluetas, mira sombras, que así le digan hola, usted se queda así viendo quién es, quién le dirá hola. Pablo te dice, no te dejes desenfocar por lo que está atrás. No dejes que eso te arrastre, no dejes que eso te detenga. Camina hacia lo bueno de Dios. Porque cuando la gente se enfoca en lo de atrás, en el pasado, o se desenfoca en lo que ya no es de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Va a perder tiempo, se va a estancar y no va a avanzar en el propósito de Dios. Cuando nos enfocamos adelante, vamos a tener una visión, vamos a creer, vamos a hacer, vamos a obedecer y vamos a avanzar. Hay un futuro de Dios para cada uno de nosotros. Cuando usted se enfoque en algo nuevo, cuando usted avisiona algo nuevo, ¿qué alinea en su vida? Sus pensamientos. ¿Qué alinea dentro de su vida? El tiempo. ¿Qué alinea en su vida cuando usted se enfoca en algo nuevo, en algo que está adelante, en algo que usted quiere alcanzar? Sus fuerzas, sus recursos. Entonces Pablo dice, me quiero extender adelante, me enfoco. Quiero ir hacia lo que me falta por recorrer, me concentro en esto. El enfocarse no es solo mirar. Para enfocarse hay que poner el tiempo, las fuerzas, poner metas, poner recursos. Pablo dice, yo me concentro y quiero avanzar a lo de adelante. Voy a visionar algo nuevo. Voy a alinear mis pensamientos, voy a alinear mi vida, voy a alinear mi mente para lo que quiero alcanzar de Dios. Tremendo. Dice, me extiendo hacia adelante. Cuando usted se extiende hacia adelante en Dios, ya no solo va a hablar del poder de Dios. ¿Qué cree? Va a testificar del poder de Dios. Ninguno de los discípulos, de los profetas, de los que hablaron con Dios quedaron igual. Hacían señales, hacían prodigios, movían poder de Dios. ¿Cómo es que un chiquitín llamado David derribó un gigante de 3 metros? ¿Cómo es que un Moisés logró abrir el mar rojo? ¿Cómo es que un Elías cuando oró hizo descender fuego del cielo? ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que un Cristo Jesús resucitó muertos? ¿Cómo es que había milagros de multiplicación de harina y de aceite? Hay que extenderse hacia adelante. Cuando tú estás extendiéndote y caminando enfocado en el propósito de Dios en tu vida, ya no solo vas a hablar del poder de Dios, vas a manifestar el poder de Dios. Tremendo. Pero el problema es cuando nos enfocamos y nos concentramos en lo de atrás. Cuando nosotros seguimos sin olvidar lo de atrás, hay estancamiento. Te detienes, no avanzas, no progresas. ¿Se ha dado cuenta por qué el cristiano llega a la misma vida rutinaria? Bueno, el domingo toca ir a la iglesia y voy por inercia. Y si usted hace retrospectiva 5, 10, 20, 30 años, ¿qué ha cambiado en su vida? La misma manera de orar, la misma manera de leer la Biblia y no entender. Oro y no muevo poder. No hay un avance hacia adelante. No se está extendiendo como el Padre quiere en poder. La misma monotonía cuando no hay avance, estancamiento. ¿Se ha dado cuenta? Es común escuchar en gente que no está enfocado, se desenfocó del propósito que Dios tenía en sus vidas. Es que yo recuerdo que cuando oraba, Dios se movía así. Yo recuerdo, atado a una gloria pasada. Es que yo servía a Dios de esta manera, pero hoy no. Estancamiento. No hay extensión, no hay expandimiento hacia adelante. ¿Se da cuenta? Y Pablo dice, yo me concentro, yo me extiendo, yo crezco, yo avanzo hacia adelante. No podemos vivir de glorias pasadas. Es que yo sentía a Dios así, pero ahora no siento nada. Está estancado.
Y si usted se da cuenta, viene y se sienta en la iglesia, pero está desenfocado. Porque recuerda, Dios tenía conmigo experiencias sobrenaturales y me hacía ver la gloria de Dios y veía lo de la luz del reino y veía lo del infierno. Y ahora todo es distorsionado, todo es desenfoque. Ya no hay esa comunión con Dios. Es que Dios me hablaba y me mostraba esto, pero y ahora estancados en el desenfoque que muchas veces nos movemos en el profesar de fe. Antes visionaba orar, tener tiempo con Dios, servir a Dios, alabar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero hoy ya no estamos enfocados, estamos desenfocados en lo que perdí, en lo que pudo ser y no fue. O en lo que estoy haciendo aún sabiendo que no es la voluntad de Dios. Hay desenfoque, hay distorsión en el cristianismo. No hay un avance, no estamos extendiéndonos. ¿Cómo explica que si en Hechos 1:8 Cristo dijo: van a recibir poder y testificarán de mi poder en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra? Hoy la iglesia no tiene poder. Son centros de espectáculos, de teatros, de mimos, de cine, de películas, de deportes, de comidas. Y eso no es el fundamento de una iglesia. La iglesia está llamada a creer por poder, a santificarse para el poder, a recibir el poder, a guardar el poder, a crecer en poder y a dar poder. Si no, ¿cómo la iglesia, si no se extiende hacia adelante, cómo va a ser luz en medio de las tinieblas? Como si la iglesia misma está desenfocada y perdida, va a ir a alcanzar a los que están perdidos. ¿Se da cuenta? Pablo fue muy objetivo. El primero dijo: yo no pretendo ser el más espiritual, yo no pretendo ser el más angelical, yo no pretendo que estoy moviéndome en todos los dones de que hay de Dios, yo no estoy pretendiendo de que tuve grandes visiones y por eso estoy santificado. No, yo no pretendo impresionar a nadie. Lo que yo pretendo es extenderme, concentrarme y avanzar en el propósito de Dios que tiene sobre mí. Ese es mi propósito, ese es mi enfoque. Tremendo. No viva de recuerdos pasados. Yo sentía a Dios así. Yo cuando antes doblaba rodillas, Dios me ministraba así. Es que antes Dios en el Espíritu me tomaba y me llevaba aquí al cielo, me llevaba para el infierno para que yo hable de la gloria de Dios. ¿Dónde está su enfoque? Quizás hoy usted ve y su cristianismo está así, distorsionado. No hay claridad de lo que hace, no hay claridad a dónde va, no hay claridad del propósito de Dios en usted. Quizás ni siquiera usted mismo sabe cuál es su enfoque en el cristianismo. Tremendo. Hermano y hermana, Pablo dice: yo soy un hombre de acción. Yo hago una cosa por obtener otra. Quiero un resultado, hago algo. Aún la Biblia dice que usted va a cosechar lo que ¿qué? Lo que siembra. Si siembra para el reino de los cielos, ¿de dónde va a cosechar? Del reino de los cielos. Va a cosechar del Espíritu, si siembra del Espíritu, y va a cosechar vida eterna. Pero el sembrar para la carne es muerte y destrucción, dice la palabra. ¿A dónde está su enfoque, hermano, hermana? ¿A dónde se extiende? ¿Ha crecido en el Espíritu? ¿Ha crecido en poder? ¿Ha crecido en la presencia de Dios? ¿El poder de Dios se mueve por medio de usted? ¿Se está extendiendo hacia adelante? ¿Cuántos años, mis hermanos? ¿Cuántos años profesamos ser cristianos? ¿Estamos extendiéndonos hacia adelante? Pablo dice: yo me enfoco hacia adelante, yo hago lo que yo sé que debo hacer para Dios. Porque lo que Dios a mí me ha mandado a hacer no es lo mismo que a usted le ha mandado a hacer. Porque lo que Dios me ha designado a mí no es lo mismo que a usted le ha designado a hacer. Y lo que Dios le ha designado a usted no es lo mismo que me ha designado a mí. Tremendo. Pero yo me enfoco hacia lo que está delante. La gente enfocada mientras otros duermen, estos oran.
La gente enfocada mientras otros están sentados en una silla, otros caminan regando el evangelio. La gente enfocada mientras otros dicen amén, gloria a Dios, aleluya, otros están predicando en las calles. Mientras otros dicen Dios me habló, otros están haciendo lo que Dios les habló. Eso es gente enfocada. Esa es gente de fe. Esa es gente que va a tener un resultado de Dios, que se va a extender en lo que está delante de Dios. Tremendo. Y perdón por tanta pasión, pero es algo que en el corazón arde, hermano, hermana. Es Dios llamando, y no solo a la gente de esta iglesia, a la gente que desfiló por esta iglesia, sino a la gente de las iglesias, a donde llega este canal. Hablando que Dios le quiere despertar a las iglesias, quiere despertar a sus escogidos, porque el llamado puede soltar su llamado, pero los escogidos no, porque como a un Jonás Dios va a buscarle, y si tiene que usar el pez de una ballena para transformarle, lo va a hacer. Según el nivel de gloria que Dios se le manifestó, es el nivel de gloria que Dios va a usar para transformarle. Y según el nivel de gloria que Dios va a usar para transformarle, va a ser el nivel de gloria que Dios va a derramar en usted para usarle. Así que, hermano y hermana, ni piense alejarse de Dios, ni piense correr de Dios, porque a donde usted corra, Dios le va a alcanzar. Y si la ballena tiene que salir del mar, coger un taxi, coger el metro y a comer en donde esté, lo va a hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Hermanos y hermanas, hay que extendernos adelante. Es que el Padre no visiona un pueblo de angelicales encerrados sin hacer nada. El Padre quiere luz en medio de las tinieblas. El Padre quiere gente que sea sal en el mundo para preservar la corrupción de la carne. ¿Sí sabe usted cómo conservan el pescadito ahí en Semana Santa para la fanesca? En sal. Y le ponen al sol, y esto seca la carne y evita que se ponga putrefacta, que se dañe, que se pierda. Por eso dice la Biblia, ustedes son la sal. Y la sal que nos sirve, ¿a dónde la echan? A las calles. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Es tremendo. Ahora, es tremendo la palabra de Dios. Dios quiere que te enfoques en tu propósito. ¿Sabe qué es propósito? Un objetivo, una designación, una función, una actividad para el cuerpo de Cristo. Es que Dios no tiene órganos disfuncionales. ¿Se ha dado cuenta cuando en el cuerpo no funciona bien el hígado? ¿Qué pasa? ¡Ay, el hígado! ¡Ay, la comida ya no puedo comer porque está disfuncional! Cuando el tobillo ya está mal, usted está caminando y se le tuerce, ¿qué pasa con un tobillo disfuncional? ¡Ay, ay, ay! No puede avanzar. De igual manera, todos los que están llamados a ser cuerpo de Cristo, no puede ser un órgano disfuncional. Ahora, hermano, hermana, esta palabra que Dios trae para los de aquí, para los que nos ven por YouTube, a donde hemos llegado, gloria a Dios, es Dios diciéndote, enfócate en tu propósito, enfócate en extenderte a lo que Dios tiene delante de ti, enfócate en lo que Dios ya te ha llamado a hacer. Ahora, hermanos y hermanas, el diablo es muy sutil para desenfocarnos. ¿Y sabe por qué el diablo quiere desenfocarlo? Hacer lo contrario de lo que Dios le llama a hacer, a que se enfoque. Porque el diablo sabe que si a un cristiano lo desenfoca, perdió todo. Un cristiano desenfocado perdió todo, aún la salvación. Es por eso que yo inicié hablando de que hay gente caminando enfocada en salvación, en llegar al cielo, pero están viviendo desenfocados porque no viven como dice la palabra que debes vivir para llegar a la salvación. Si tú te dejas que el diablo te desenfoque, el diablo ganó todo y tú perdiste todo. Y dirá, ¿por qué, pastor? Sí, hay consecuencias trágicas de desenfocarse. Porque el diablo sabe que si tú te enfocas en lo de Dios, tienes la victoria ganada.
tienes la salvación ganada y tienes la respuesta a tu oración que estás presentando delante de Dios. Ahora, cuando una persona se enfoca en algo o en alguien, va a invertir fuerzas, tiempo, metas y recursos. Por eso es importante el enfoque para Dios. ¿Se ha dado cuenta cuando la persona dice, ay, mi celular ya está viejito, mejor voy a ver si me ahorro y me dedico a trabajar para comprarme uno nuevo? ¿Qué hace? Se enfoca. Enfoca el tiempo de trabajo, enfoca sus recursos a ahorrarlos para eso. Empieza a accionar para obtener. Cuando la gente dice, bueno, yo quiero ir a la universidad, quiero ser un médico, quiero ser un ingeniero, pero ¿qué tiene que hacer? Enfocar su mente, enfocar su tiempo, enfocar recursos, invertirle a esto. ¿Para qué? Para obtener un título. Si usted quiere ser un hijo de Dios, ¿qué le hace entender que usted no debe enfocarse? Si usted quiere ser un cristiano, ¿qué le hace entender que no debe enfocarse? Si usted quiere llegar al cielo, ¿qué le hace entender que no debe enfocarse? Que no debe invertirle su fuerza, su tiempo, sus metas y aún sus recursos. Y no estoy diciendo que usted va a comprar salvación. Es imposible alcanzar algo si usted no se enfoca. Por eso Dios hoy te dice, enfócate en tu proceso, enfócate en tu propósito. Porque ¿sabe qué, hermano? Todo lo que usted establezca fuera de la voluntad de Dios, va a tener que ser retirado. Llámese persona, llámese bien, llámese dinero, lo que sea. Si esto no viene de Dios, va a tener que ser retirado de su vida, porque va a estorbar para el propósito de Dios. Todo lo que usted establezca, todo lo que usted fundamente sin la voluntad de Dios, o va a quedar a medias o va a ser derribado. ¿Recuerda qué pasó en la Torre de Babel? Quedó a medias. Y aún la Biblia dice que el hombre entendido construye ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero aunque usted escucha palabra de Dios y establece cosas lejos de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Es como el hombre insensato que fundamenta cimientos sobre la arena. ¿Qué va a pasar? Va a derribarse. ¿En qué se está enfocando, pueblo? ¿En qué se enfoca mamá, papá, hermano, hijo, hija? ¿En qué se está enfocando? Todo lo que usted está estableciendo y haciendo fuera de Dios, sea personas, sea relaciones, sean negocios, sean proyectos, sean recursos, sean actividades que no están en el propósito de Dios, o va a ser retirado, o va a quedar a medias, o va a ser derribado. Por eso es importante todo establecerlo en la voluntad del Padre. Esperar a la voluntad del Padre. Cuando usted no espera en la voluntad del Padre, altera grandes cosas y en contra suya. Cuando usted no está enfocado en el propósito del Padre, usted va a cometer grandes errores y esas consecuencias van a estar sobre su vida. Y Dios no quiere que traiga a su vida tiempos, procesos, tormenta, momentos difíciles por no caminar enfocado y por no establecerlo en la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo el diablo opera para desenfocar a las personas? Y vamos a ver varios puntos. Tremendo. Mire lo que dice Timoteo 6:9. Y quiero leer la versión Reina Valera también. Mire lo que dice primera de Timoteo 6:9, la versión traducción lenguaje actual. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos. La versión Reina Valera dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Usted cree que alguien que aún viene a la iglesia pero espera bendición, espera solo dinero, espera prosperidad, casa, carro, millones de dólares, está enfocado en Dios? Por ningún lado. Ojalá Dios me dé el trabajo y cuando me dio el trabajo se fue. ¿Qué le demuestra a Dios? Desenfocado.
Ojalá Dios me bendiga en mis negocios, pero cuando Dios empieza a obrar, se fue de Dios, no tiene tiempo para Dios, desenfocado. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? No es lo mismo caminar enfocado en el propósito de Dios que caminar desenfocado creyendo en Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mire lo que dice la traducción lenguaje actual. Los que solo piensan ser ricos caen en las trampas ¿de quién? De Satanás. Porque invierten sus fuerzas, sus tiempos, sus recursos solo para esto, para generar más. Y la palabra dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si tu alma se pierde? Desenfocados. Y dice, son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. ¿Se ha dado cuenta la gente? Cuando la gente ama el dinero, se enfoca en el dinero, no le importa mentir, no le importa perjudicar, no le importa alterar cosas para obtener dinero ni riquezas. Y lo peor que puede decir, ay, es que la bendición, ¿usted cree que eso es bendición obtenido de esta manera? Jamás. Es maldición. Pero el desenfoque no le hace comprender que es maldición. No, pero yo estoy bien. Mire su familia, mire su casa. Mire cómo viven, mire si están dirigidos hacia Dios. Es tremendo. ¿En dónde está el enfoque? ¿Recuerda usted a Judas? Él se acercó a Cristo y estaba al lado de Cristo porque él que vio. A donde él iba decía. Y él veía que Cristo predicaba y él veía dólares. Él veía que Cristo predicaba y veía dólares. Él veía que Cristo sanaba enfermos y veía dólares. Él veía que Cristo echaba fuera demonios y él veía dólares. Él veía estar cerca de Cristo y veía dólares. ¿Qué amaba Judas? El dinero. ¿Y qué perdió? Todo. Perdió la salvación, perdió su vida, terminó aislándose, ahorcándose, y no era el propósito de Dios para nadie, pero fue instrumento del diablo para cumplir un propósito del Padre. ¿Se da cuenta? Estando al lado de la fuente de la salvación estaba desenfocado. Su enfoque no era el propósito de Dios para sí, sino el propósito que él tenía al lado de la bolsa de monedas. Y así hay mucho pueblo que está caminando supuestamente para la salvación, pero vive desenfocado porque no va a alcanzar salvación. Tremendo. ¿Se da cuenta? Es terrible que alguien se acerque a Dios pero está desenfocado. Ojalá Dios me dé trabajo, ojalá arregle mi negocio, ojalá me dé esto, ojalá mi carro, ojalá mi casa, ojalá esto, ojalá. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso esas iglesias que solo te hablan de bendición, que el carro, que esto, que aquí, que allá. Hermano, hermana, si usted no vive para Dios en obediencia, no va a haber bendición. Deuteronomio 28, lea. Y al ladito están las consecuencias de la desobediencia. Lea. ¿Quieres ser bendecido? Vive en obediencia. No deje que se desenfoque. Trae tu diezmo y tu ofrenda y vas a ver. Pon semilla de 2,000 y vas a ver que Dios te va a dar 100,000. Eso lo dice la palabra. Tremendo. Es tremendo. Dios no quiere que termines como un Judas, desenfocado, amando el dinero, diciendo que buscas a Dios. No es el propósito de Dios. ¿Usted recuerda de Giesi, el consiervo de Eliseo? Cuando Naamán fue a que le sane y él le quiso pagar la sanidad con monedas con plata, con trajes y demás riquezas. ¿Qué dijo Giesi? A mi señor Eliseo estorba la riqueza. Y mire, y lea la palabra. Y él dice todo espiritual, pero vive Jehová, que yo voy a ir atrás de eso. Eso es el nombre de Dios. Y se fue corriendo atrás de Naamán. Naamancito, ni sabes, ni te cuento. Es que justo llegan 2 jóvenes hijos de profetas donde Eliseo, y no hay ropa, y no hay dinero. Bendícenos con esto. Le mintió a Naamán para obtener riqueza.
Y cuando llegó a la casa, Eliseo le dice: ¿a dónde te fuiste, chiquitín? No, yo aquí estoy angelical, orando, ayunando, parado de cabeza. Nada hecho. Le dijo: mi espíritu estuvo contigo cuando tomaste esa riqueza. Y a causa de esto, la lepra de Naamán sea sobre ti y tu familia. Porque los que quieren riquezas van a ser tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. ¿Sabe quién era el llamado a heredar la unción de Eliseo? Giezi. ¿Cómo terminó? Leproso, desenfocado, viendo el poder de Dios. Tremendo. ¿Usted cree que Judas se extendió hacia adelante en el propósito de Dios? ¿Usted cree que Giezi se extendió en el propósito de Dios? Jamás. Tremendo. ¿Cómo más el diablo te desenfoca? ¿Cuántos recordamos de Sansón? Dice la palabra que nació de un vientre estéril, que Dios bendijo cuando nació y el Espíritu Santo de Dios estaba por él, que tenía una fuerza descomunal. Y el propósito de Dios, de lo que él tenía que enfocarse, era que él iba a ser el instrumento para destruir a los filisteos, que era el pueblo que venía y los oprimía y los saqueaba al pueblo de Israel. Propósito del reino: un instrumento de salvación para honrar y glorificar el poder de Dios. Enfoque de Sansón: cortejar una Dalila, juntarse con las Dalilas que Dios dijo que no, con las filisteas que Dios le dijo no con ellas. Viendo el poder de Dios, desenfocado en su manera de vivir. Y Dios le dijo no con las filisteas, donde la filistea mismo se fue a ver. ¿Y qué invirtió por su mal enfoque o desenfoque? Invirtió su tiempo, porque tenía tiempo de ir a ver a las filisteas, pero no tenía tiempo para orar a Dios. Invertía su fuerza en caminar de un polo al otro polo para ir a ver a las filisteas, pero no tenía tiempo para consagrarse a Dios. Tenía la meta de alcanzar una relación amorosa con las filisteas, pero no tenía el corazón para amar a Dios. Desenfocado, viendo el poder de Dios. Cuando te desenfocas, el diablo te va a destruir. Así estás ungido, porque vives desenfocado, distorsionando lo que Dios te mandó hacer. ¿Y qué hizo? Le dijo: tómenme a esa filistea por esposa, le dijo a los papás. Segundo, su juez llegó una mujer ramera. Tercero, empezó a invertirle tiempo, recursos, dinero y meta a la Dalila. Y mintió una vez, y mintió dos veces, y mintió tres veces. Y aparentemente nada pasa cuando estás desenfocado. Pero el diablo no te va a destruir a la primera, te va a destruir cuando estás así, entretenido, desenfocado, distorsionado. ¿Cómo terminó Sansón por el desenfoque? Sacado los ojos, avergonzado, humillado, escarnecido por los filisteos, y murió aplastado en el templo de los que fue llamado a destruir. Desenfoque. ¿Se da cuenta? Todo lo que no se fundamenta de Dios y no viene de Dios, lo va a destruir. Dios va a tener que remover, Dios va a tener que derribar. ¿Se da cuenta? Hermano, hermana, llénese de Dios, espere en Dios, busque vivir para Dios, busque llenarse de Dios, busque servir a Dios, busque dar fruto para Dios, y lo que Dios le va a tener que añadir, le va a añadir al tiempo de Dios. Deje de andar buscando establecer relaciones donde no viene de Dios. Deje de andar tentando con el propósito de Dios. Dios no quiere verlos destruidos. Dios no quiere que terminen como un Judas, como un Giezi, como un Sansón, desenfocados del propósito, destruidos sin el propósito. Espere en Dios, conságrese a Dios, séale fiel a Dios. Aún la palabra dice que Dios añade bendición y no trae con esta tristeza, contristamiento, dolor o sufrimiento. Métase con un filisteo, una filistea, a ver cómo le va. Póngase a establecer relaciones fuera del matrimonio, a ver cómo le va.
no se establece en la voluntad de Dios va a ser derribado, va a quedar a medias o va a ser arrancado. Es que los casados también andan tras Dalilas, o hay Dalilas tras los casados, sí. Hay un espíritu de fornicación camuflado en Dalilas por los solteros y solteras, sí. Por eso dice Cristo, niéguese a sí mismo, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a ir de vosotros. Pero imagínate que por el desenfoque vienes a la iglesia cargando diablos en vez de la presencia de Dios. Tremendo. Dios no quiere que terminen como un Sansón. Vive en santidad, llénese de Dios, espere que Dios añadirá. Desenfocados en el propósito de Dios. Si a usted le falta algo para ser feliz, no le falta algo ni a alguien, le falta a Dios. Porque solo Dios es amor. Es que me siento solito, pastor. A usted le falta a Dios, no le falta a mujer. Tremendo. No deje que el diablo le desenfoque. ¿Usted cree que Sansón se extendió hacia adelante? Jamás. Tremendo. ¿Cómo más el diablo desenfoca a la gente? La cansa, la desgasta, la entretiene en cosas que no son de Dios. Dice Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, refiriéndose a Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cómo te desenfoca el diablo? ¿Cómo el diablo no deja que avances hacia adelante? Por esto, por los afanes de la vida. Que el diablo también te desenfoca por los afanes de la vida. Sí, aquí está. Dice que le recibieron a Jesucristo en la casa de Marta. Y que Marta tenía una hermana llamada María. Y María se sentó a los pies de Cristo a oír la palabra. Pero Martita, preocupada por los muchos quehaceres: lavar, cocinar, planchar, colgar la ropa, lavar el baño, la vajilla, esto, la bañera, los palos, el gato, el perro, miau. ¿Y sabe cómo estaba Marta? Jesús, ahí está mi hermana María, la hipócrita esa que dice que es cristiana y me deja hacer la obra de la casa sola, y yo estoy desacrificada, yo estoy desforzada, haciendo, cansada y desgastada de los quehaceres de la casa, de los quehaceres de la casa. ¿Y qué creen que le dijo Cristo? Hay prioridades, Martita. Marta, afanada con los quehaceres de la casa, por atender las visitas. Que la comida, que el pan, que el arroz, que el chanchito, que esto, que el otro, que la bebida. Con las visitas, corriendo de lado a lado, desenfocada. Y Cristo le dijo: la comida aquí no es importante. Tus visitas ahorita no son importantes. Tus quehaceres no son importantes. Porque yo vengo a hacer una cosa, a ministrar palabra. Y María es entendida, porque ella está enfocada y está dedicando su tiempo, está dedicando su fuerza, está dedicando su mente a mi palabra, a mis cosas. Y Marta, cansada con las visitas, con el quehacer, con la cocina, con el baño para servirle a los hombres, teniendo el tiempo, el afán para las cosas de su casa, cansada y agitada, lejos del propósito. Y no digo que no limpie su casa, hay que ser ordenados y pulcros. Pero a Dios no le impresiona una olla brillando cuando su interior está en herrumbre.
A Dios no le impresiona una casa con un piso resplandeciente si usted está en tinieblas. Jesús dijo, María está enfocada en lo de Dios, está atenta a la voz de Dios, tiene tiempo para lo de Dios y está expectante a la voz de Dios. Y mire lo que dice, versículo 41. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. No deje que el diablo le desgaste por tanto quehacer doméstico, por tantas visitas, por tanta familia. Enfóquese en Dios y en las cosas de Dios. Tremendo. Y para ir concluyendo, ¿cuántos recordamos de Pedrito? ¿Se acuerda que cuando Jesús les envió en la barca y se desató la tormenta? ¿Se acuerda usted? Y cuando Cristo venía caminando sobre la tormenta, ¿qué dijeron? ¡Ah, es un fantasma! Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. ¿Pero qué cree? Pedrito se desenfocó. Porque dio un paso y otro paso, pero él se desenfocó de ver a Cristo. Se desenfocó de la palabra de Cristo. Y caminando sobre el agua por la palabra. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Y Jesús, ayúdame. Jesús, tragando tragos de agua. Y Cristo va y le toma con la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te desenfocaste? Nada más. Hermano, hermana, el diablo usa tormentas, tiempos difíciles para desenfocarle como a Pedro. Que aunque así le haya dado palabra a Dios de que Dios se va a glorificar, como usted se desenfoca por la tormenta, por el tiempo difícil, por la adversidad, por la necesidad, por el dolor, por el sufrimiento, ¿sabe qué le va a pasar? Se va a hundir. Y Cristo no le dijo, agárrate, Pedro, de la barca, porque si te sueltas te vas a ahogar. No. Ven, camina en medio de la tormenta. Ven, avanza en medio de la tormenta. Haz algo por mi palabra en medio de tu tormenta. ¿Se da cuenta? Quizás esto es, oro mucho y no pasa nada en la tormenta porque le estás llorando a la tormenta y no estás haciendo nada por la palabra que Dios te dio en medio de la tormenta. Mire lo que dice acá. Después que crucificaron a Cristo, mire lo que hace Pedrito. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo vamos. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. ¿Qué nos querrá decir el pastor? Que Cristo sabe que en algún rato nos vamos a desenfocar. Y que cuando te desenfocas vas a regresar a tu mismo obrar. ¿Se acuerda que le dijo Cristo a Pedro? Sígueme y vas a ser pescador de almas. Pero cuando le crucifican a Cristo, cuando vino el momento difícil, ¿qué hace Pedrito? Regresa a sus mismas obras. Regresa a hacer lo que sabía hacer, pescar peces.
Cuando Dios ya te llama a algo, Dios no te va a soltar. Que aunque tú te desenfoques, Dios no te va a dejar. Y mire, Pedro regresa a pescar y no pescaron nada. ¿Qué te dice esto? Que cuando tú te desenfocas del propósito que ya Dios te reveló y te llamó a ejercerlo, tú puedes regresar desenfocado a hacer lo mismo que hacías antes de que Dios te llamó, te liberó, te ungió. ¿Y sabes qué vas a obtener? Nada. Porque dice que pescaron toda la noche y que consiguieron nada. Pero que cuando Jesús fue para sacarle el desenfoque, le dijo, ¿tienen algo de comer? No, bota la red a la derecha. ¿Y qué dice? Que cautivaron peces. 153 grandotes que no podían sacarlos. ¿Y sabe qué? ¿Para qué hizo Cristo eso? Ese milagro no fue para los discípulos, fue para Pedro. Era Cristo diciendo, enfócate en mi propósito, enfócate en mi llamado. Tremendo. Y dice que Pedro al verlo corrió a Cristo, y Cristo tenía las brasas, tenía pan, tenía comida. Cuando tú te desenfocas del propósito, puedes regresar a hacer lo mismo. ¿Y sabes a quién le va a tocar pescar tu mismo pez? A ti. ¿Y sabes qué vas a pescar? Nada. Pero que cuando tú corres a Cristo y al propósito de Cristo, Cristo ya tiene preparada el pan, la bendición, la provisión, la sanidad, la salvación, ya todo va a estar servido, porque Cristo ya tenía las brasas y tenía pan y tenía para darles a sus discípulos. Sigue pescando por tu misma fuerza, apartado del propósito de Dios. ¿Qué vas a pescar? Nada. Pero cuando tú caminas y regresas y te enfocas en el propósito de Dios, Cristo ya tiene listo todo. Porque cuando el plan de Dios es eterno en ti, Dios ya tiene destinado todo. Si hay cosas que no han llegado, no han cambiado y no están cambiando, es Cristo diciéndote, enfócate, porque por mi palabra vas a capturar peces, porque por mi palabra vas a tener provisión. Pero enfócate en lo que te llamé a hacer, y suelta el desenfoque de tus afanes, suelta el desenfoque de la provisión de amor al dinero, suelta el desenfoque de establecer relaciones amorosas, sentimentales, laborales, comerciales con gente que te está quitando mi propósito. Enfócate. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Sabe qué le dijo Jesucristo después de esto a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Sabe qué les dijo? Apacienta mis ovejas. Y nuevamente Cristo le pregunta a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, Pedrito, ¿tú me amas? Y Pedro todo incómodo, pero es que ya le digo 2 veces y me sigue preguntando, sospechoso. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, es que tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, es decir, busca almas, cuida las almas, haz la obra, predica salvación, alcanza almas para Dios. Eso le estaba diciendo a Pedro. Pero si vio la pregunta con la que inició Cristo, Pedro, ¿me amas? Tú ya estás ungido, tú eres liberado, tú ya fuiste sanado, conoces mi poder y me amas. Entonces busca almas para el Padre. Y aún en la tierra dice, obras son amores, no buenas razones. Muchos dijeron, amén. Apacienta las ovejas de Dios. Hay vecinas, hay primos, hay amigos, hay conocidos que están esperando ser apacentados por lo que tú cargas de Dios. Usted siga con sus afanes desenfocados, no va a llegar nada de Dios.
Pero cuando usted por el amor a Cristo empieza a apacentar las ovejas del Padre, va a tener todo de Dios. Pastor, pero es que no cambia esto por años. Apacentado ovejas para Dios. Y hay un principio muy importante. Si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Solo alguien entendido en la palabra y en el amor de Dios sobre su vida va a seguir siéndole fiel, sirviendo a Dios aún en lo poco. ¿Cuántos amaban aquí a Dios? Apacientan las ovejas. A Dios no le impresiona que venga y le diga: oh Padre Santo, misericordioso, amén, gloria a Dios, aleluya, cuánto le amo. Apacienta mis ovejas. Busca ovejas, salva ovejas, sana ovejas, echa fuera demonio de las ovejas, rescata ovejas de las tinieblas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Mateo 6:33. Busca, enfócate primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Enfoque. Todo lo que vimos resumido en un versículo. Enfoque. Te enfocas en el reino de Dios. La oración que estás haciendo por tu hijo, por tu esposo, por tu padre, por tu hermano, por tu tío, por tu abuelo, va a tener respuesta. La escasez económica, la falta de pan, de arroz, de azúcar, de trabajo, de finanzas, va a ser suplida cuando te enfocas en Dios. La salvación que anhelas para tu casa, para tu familia, para tu descendencia, enfócate en Dios. Tú decides, pueblo, cómo sales a vivir de aquí. Usted decide, hermano, hermana, que nos ven por YouTube, cómo va a vivir. ¿Desenfocado o enfocado? ¿Extendiéndose hacia adelante o atado al pasado? Vamos a orar, pongámonos de